Aristóteles, Gran Ética, capítulo primero. Nos hemos propuesto hablar de las costumbres. En primer lugar, por tanto, hemos de situar las costumbres, o lo que es lo mismo, la ciencia ética en el mundo todo de la ciencia. Para decirlo, pues, en pocas palabras, diré que la ética no parece ser más que una parte de la sociología o la política. Porque en el plano de las relaciones sociales o políticas entre los hombres no se puede hacer nada sin que haya en el hombre un carácter o cualidad moral. Es decir, se debe ser hombre de mérito moral, y mérito moral significa estar en posesión de las virtudes. Es por consiguiente necesario que quien quiera alcanzar o conseguir algo en el orden de la política o la sociología sea él personalmente hombre de buenas costumbres. Vemos pues con ello que la ciencia o tratado de las costumbres es una parte y un principio de toda la ciencia sociológica, hasta el punto de que a mí me parece que este tratado o discusión de las costumbres no debería llamarse ética, sino más bien sociología o política. Como se puede colegir de ello, es necesario hablar en primer lugar de la virtud, decir qué es y de qué cosas procede, pues sería prácticamente inútil saber qué es la virtud, pero no entender de qué cosas procede y de qué manera nace o se produce. En efecto, no hemos de llevar tan solo nuestra investigación sobre la virtud hasta llegar a saber qué es ella, sino que también debemos investigar de qué manera se llega a ella, porque queremos o pretendemos las dos cosas, conocer la cuestión y venir juntamente a ser hombres de buenas costumbres morales. Y no podremos conseguir esto si no sabemos a partir de qué cosas se consigue ello y de qué manera se hace. Es pues necesario saber qué es la virtud, puesto que al igual que en las ciencias, al que ignora qué es el objeto de la ciencia que estudia, no le es fácil llegar a saber en qué cosa se consigue dicho objeto y de qué manera. Por otra parte, tampoco debemos pasar por alto lo que otros, si lo sabido, hayan podido decir acerca de ella. Así pues, en primer lugar, intentó tratar de la virtud Pitágoras, pero no lo hizo rectamente, puesto que refiriendo las virtudes a los números, no adoptó un método de inquisición acomodado a las virtudes, porque la justicia no es un número igualmente par. Luego de este, Sócrates disertó sobre esta cuestión mucho mejor y más copiosamente, aunque tampoco él lo hizo con demasiada exactitud, ya que hacía de las virtudes unas ciencias, cosa que no es posible hacer en manera alguna, puesto que todas las ciencias suponen un principio racional y esto es fruto solo o tan solo de la parte intelectual del alma, con lo cual resulta necesario que todas las virtudes se hallen en la parte racional del alma. Así pues ocurre que el que supone que las virtudes son ciencias elimina la parte irracional del alma y haciendo esto destruye el sentimiento y la pasión, igual que el carácter moral, de donde resulta que Sócrates en esta parte no estableció un método conducente de discusión sobre la virtud. Finalmente, Platón, después de Sócrates, dividió el alma en una parte racional y en una parte irracional, y a cada una de ellas les atribuyó sus virtudes propias. Hasta aquí bien, pero no así las demás cosas, puesto que mezcló la virtud con el tratado del bien en sí, lo cual ciertamente no está bien hecho, supuesto que no era aquel el lugar apropiado para hacerlo, pues ni tan siquiera hablando de lo que existe y de lo que es verdadero habrá ninguna necesidad de hablar de la virtud, porque no hay nada de común entre ambas cosas. Así pues, hasta este punto y de esta manera llegó la disputa de aquellos tratadistas antiguos en torno de los problemas de las costumbres. Una vez expuestos sus puntos de vista, nos queda ahora ver qué es lo que nosotros hemos de decir acerca de ello. En primer lugar, hay que observar que toda ciencia y toda facultad tienen un fin, y que este fin es por sí mismo bueno, puesto que no hay ninguna ciencia y ninguna facultad que tenga un fin malo. Y si todas las facultades tienen un fin bueno, no hay lugar a dudas de que el fin de la mejor de las facultades será también el mejor de los fines. Ahora bien, la facultad de la vida política o social es la mejor de todas, y en consecuencia su fin será el mejor de los bienes. Hemos de hablar, pues, según parece, del bien, pero no del bien en general, sino del bien en relación a nosotros. No vamos a hablar en efecto del bien de los dioses. Acerca de este punto habría que tener otra manera de hablar, y además es una meditación ajena ahora a nuestro intento. Hemos de hablar pues del bien social o político. Dentro de él, a su vez, hay que establecer una distinción, es decir, ver de qué manera o en qué sentido se entiende el bien aquí. El bien, en efecto, no es uno y simple, puesto que recibe la denominación de bueno tanto lo que en cada ser es lo mejor y por su propia naturaleza deseable, como aquello por cuya participación las cosas son buenas, es decir, la idea del bien. Así pues, hemos de hablar de la idea del bien, o preferentemente de lo que de una manera general se halla en todas las cosas buenas. No es pues lo mismo que lo que se puede separar e independizar de las cosas existentes, porque no es posible que se haya intrínsecamente en todas las cosas lo que naturalmente puede subsistir separado e independiente de las cosas. Por consiguiente, hemos de hablar de este bien que existe en todos los seres o no. No, y por la razón siguiente: el bien común en efecto corresponde a todos los seres, igual que una definición o una inducción generalizadora. Es necesario que la definición dé cuenta de lo que es cada ser, sea bueno o sea malo, o bien sea cualquier otra cosa. Y la definición dice, en el caso del bien, que tal cosa determinada es un bien en general,
el cual debe por sí mismo ser elegido. Ahora bien, lo que existe en todos los seres es totalmente semejante a una definición. La definición dice que el bien es algo, pero ni la ciencia ni ninguna de las facultades afirma que su fin sea el bien, puesto que ni el médico ni el arquitecto nos dicen respectivamente que la salud es buena o que lo es la casa. Antes aquel pretende curar a los hombres y ver cómo puede conseguir esto, y el arquitecto estudia cómo construir la casa. Es por tanto evidente que ni tan siquiera la ciencia social o política deben ocuparse del bien en general, puesto que esta es una ciencia única y determinada entre todas las demás ciencias, y hemos visto que ninguna ciencia o facultad tenía el derecho de hablar de la bondad como de su fin. Por tanto, tampoco la sociología o la política, por el hecho de que se lo atribuyamos a ella, tiene por qué hablar del bien en general. Más aún, ni tan siquiera debe hablar del bien que es común por inducción, y ello por la siguiente razón. Porque cuando queremos demostrar la existencia de algún bien, o bien hacemos uso de la definición y decimos que la misma definición corresponde o encaja en el bien y en la cosa que nos hemos propuesto demostrar que es buena, o bien hacemos uso de la inducción. Por ejemplo, si queremos probar que la magnanimidad es buena, diremos que la justicia es algo bueno, y lo mismo la fortaleza y todas las virtudes. Ahora bien, la magnanimidad es una virtud, luego es algo bueno. Por consiguiente, la ciencia social o política no debe tratar del bien general acuñado por medio de la introducción, pues se seguirán de ello los mismos absurdos que demostramos existían en aquel bien general que predicábamos en la definición. En efecto, tanto aquí como allí habría que emplear la expresión «esto es bueno». Es pues evidente que hay que tratar del mejor de los bienes y concretamente de aquel que para nosotros es el mejor. Hablando en general, cualquiera puede fácilmente entender que estudiar el bien universal no es algo propio de una sola ciencia o una sola facultad, sencillamente por esta razón, que el bien es algo que se halla en todas las categorías, en efecto, en la sustancia, en la cualidad, en la cantidad, en el tiempo, en el lugar, en la relación, en una palabra, en todas las categorías se halla el bien. Por lo demás, el bien que va ligado a una circunstancia temporal es conocido en la medicina por el médico, en el arte de navegar por el piloto, es decir, en cada arte por el que es perito en ella. El médico sabe cómo y cuándo debe hacer uso del bisturí, y el piloto sabe cuándo se debe navegar, y en cada arte conoce cada uno el tiempo que le es a él conveniente y bueno. Pues ni el médico conoce qué tiempo es bueno en el arte de navegar, ni el piloto conoce cuál es el tiempo oportuno para una cura en la medicina. Por consiguiente, tampoco hemos de hablar del bien común en este sentido, pues el tiempo favorable es común a todos.